a, a Jara, ¿se lo puedo dar? No sé si está, para que los admita y pueda grabar si es que, aunque ella graba de otra forma igual, ¿no? Ya. Buenas tardes, auxiliar. ¿Está bien? Ok, lo vas aceptando a Jara a los que quieran ingresar. Listo. Ya. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces la auxiliatura de hoy día y vamos a entrar a la unidad 4 que sería termodinámica. Seguramente algunos están más atrasados, otros más adelantados, o ya algunos ya van por ahí igual, ¿no? He visto que están algunos por propiedades coligativas, pero lo que vamos a hacer hoy día es avanzar termodinámica. Conceptos claves, vamos a hacer un ejercicio, fórmulas y conceptos claves, ¿ya? Entonces vamos a empezar con termodinámica. Termodinámica. ¿Ya? Un concepto así vago, así sencillo de termodinámica sería, es el estudio del comportamiento de la energía, ¿no? Que ocurre en un sistema, ¿ok? Y también las formas en las cuales esa energía se va transformando a calor, ¿ya? Puede ser como trabajo, puede ser como entalpía, como variación de energía interna, ¿ok? En esas formas se va a ir transformando la energía a calor, ¿ya? Después, aparte de eso, tenemos 4 leyes, si no sobra. Bueno, una que es considerada la ley cero, que es más de teoría, la termodinámica. Y hay otras 3 que ya se lo aplica en fórmula. Entonces, para primero, que sería la ley cero, 1, ley cero de la termodinámica. Esta ley lo que nos dice es que básicamente habla sobre el equilibrio químico. Es decir, que todo objeto o persona tiene una temperatura definida. Es, por ejemplo, que nuestro cuerpo tiene una temperatura, ¿cierto? Y para alcanzar el equilibrio con otra, debemos estar en contacto, ¿ya? Esto ocurre, digamos, que en un día frío, nosotros hiciéramos haríamos contacto con la pared, lo que haríamos, la temperatura de la pared está más fría que nuestra mano, ¿cierto? Entonces va a llegar un punto en el cual no vamos a sentir ese cambio, digamos, ¿ok? Entonces van a estar en equilibrio y no vamos a sentir el cambio del frío. Otro también ejemplo sería cuando hace frío, ¿cierto? Y digamos, vamos al baño a hacer nuestras necesidades, ¿ok? Y nos sentamos en la taza y resulta que está muy fría, ¿no? Al principio sentimos que, claro, está fría y se siente el cambio, pero después ya, después de un tiempo, ya sentimos como si nada, ¿no ves? Ya, o sea, llegó una temperatura en equilibrio, ¿ok? Solo se refiere a eso, la ley cero de la termodinámica. No hay nada, no hay nada de fórmula, ¿ya? Después, la segunda, esa ya sería la primera ley, la primera ley de la primera ley de la termodinámica. Esto ya se expresa en una fórmula que es igual a la variación de energía interna, que es igual a calor menos trabajo, ¿ya? Trabajo representado con la letra V, ¿ok? Se lo expresa de esa forma, la ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía se va a presentar como trabajo o como calor, ¿ya? El signo va a depender de qué factores, ya sea la temperatura o si no, la cantidad de moles, otros factores que aplique en el sistema. Bueno, eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos desglosando los conceptos de calor. ¿Qué es calor? Calor, así también un concepto básico, es una forma de energía.
Sencillo, ¿no ven? Es una forma de energía. Sencillo, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer, decir de calor. Así algo sencillo, ¿ya? Es simplemente una forma de energía. Después tenemos que ver la diferencia con temperatura. Temperatura y calor no es lo mismo, ¿no ven? Temperatura y calor no es lo mismo. Temperatura es el grado de movimiento que tienen las partículas, ¿ok? Que tienen las partículas o moléculas. O sea, esto mide su movimiento. Es decir, si a mayor temperatura la molécula o las partículas se van a mover de manera más rápida. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, eso es lo que podríamos decir la diferencia entre calor y temperatura. Bueno, después tendríamos esos dos conceptos de base. Después también tendríamos los tipos de sistema. ¿Ya? Tipos de sistema. Seguramente ya lo han avanzado igual con su docente. Sistema abierto. Sistema cerrado y sistema aislado. ¿Ok? Sistema aislado. Ya, el sistema abierto, como su nombre lo dice, ¿no? Es un sistema en el cual va a haber intercambio de energía y masa y todo lo que tenga que ver con calor, con energía, con trabajo. ¿Ok? Eso quiere decir. Y un ejemplo de sistema abierto puede ser todo. Nuestro cuerpo mismo es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque al ingerir alimento, ¿cierto? Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ingerimos alimento y también sale. Es decir, transformamos eso en energía y también se convierte después, sale, ¿no? Entra y sale. Entonces es un sistema abierto. Un sistema cerrado sería un embutido, una lata, ¿ok? Cerrado herméticamente, en el cual no entra ni sale nada, ¿no? Pero sí lo podemos calentar, o sea, puede haber interacción dentro de la lata, todo, pero no influye en su entorno, no hay ningún intercambio, está fijo, ¿no? Su contenido, a eso se refiere, ¿ya? Y el sistema aislado es en el cual dice que no hay transferencia de calor, de energía, ni de masa, ¿ya? Pero en sí es un concepto en el cual no es fijo, digamos, no es sí o sí un sistema aislado perfecto, aunque en el termo, ¿no ve? Que se lo considera un sistema aislado, no es perfectamente aislado, porque ¿qué pasa? El termo con agua caliente a lo mucho puede durar hasta 2 días, digamos, ¿no ve? Aguantar con agua caliente. Pero más allá después ya el agua va disminuyendo su temperatura. Quiere decir que no es perfectamente aislado, no aísla, digamos, no deja que la temperatura del agua se pueda mantener exacto con la misma temperatura con la que inicialmente empezó, ¿ya? Eso quiere decir, ¿ya? Después de eso, tendríamos, a partir de esta fórmula, tener te diría que tenemos definiciones de esta misma fórmula, que puede ser proceso adiabático. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un proceso adiabático? Es un proceso en el cual no hay transferencia de calor. ¿Ya? No hay transferencia de calor. ¿Qué quiere decir eso? Que calor es igual a cero. Ahora, si ese proceso se aplicara a un sistema y en el cual tendríamos que aplicar nuestra primera ley de la termodinámica,
podríamos definir, ¿no ven? Entonces, si variación de energía interna es igual a calor menos trabajo, si el calor es igual a 0, entonces se iría, ¿no ven? Entonces mi fórmula me quedaría de la siguiente manera. Ya en un proceso adiabático, entonces, la variación de energía interna es igual a menos trabajo. ¿Ok? Podemos definir eso, ¿ya? Para un proceso adiabático. Ahora, ¿qué pasa para un proceso isotérmico? Para un proceso isotérmico. Ya saben, ya deben tener más o menos idea cuando es un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico ocurre cuando las temperaturas son iguales. ¿Ok? Entonces, si las temperaturas son iguales, ahí también entramos a otra parte, a otra definición de variación de energía interna. ¿Ya? La variación de energía interna depende de la temperatura. ¿Ok? Depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque en su fórmula está de la siguiente manera. Voy a poner aquí, la parte de abajo. Varía de energía interna. ¿Ya? Ojo con la fórmula es de la siguiente manera. ¿Ya? Es NCB, que es una constante, ya se lo voy a decir más adelante, igual por diferencia de temperatura. ¿Qué quiere decir? Diferencia de temperatura, mejor se lo pongo así. T2 menos T1. ¿Ya? Esa sería la fórmula de la variación de energía interna. Entonces, fíjense ustedes, si en un proceso isotérmico las temperaturas son iguales, entonces T1 va a ser igual a T2, ¿cierto? Entonces al restarse va a quedar un valor de 0. Y 0 por cualquier otro valor va a ser 0. Entonces, si fuera un proceso isotérmico y aplicáramos otra vez la primera ley de la termodinámica, la mayoría, se los digo ahorita, la mayoría de los ejercicios que vamos a realizar, vamos a partir de esta definición. ¿No? Así que no se olviden esta fórmula. ¿Ya? Entonces, aplicaríamos otra vez la primera ley de la termodinámica y diríamos calor igual a menos trabajo. Entonces, en este caso, como va a ser un proceso isotérmico, las temperaturas iguales, lo que va a ser 0 va a ser la variación de energía interna. Entonces, mi fórmula, ¿cómo va a quedar? De la siguiente manera. Calor va a ser igual a trabajo. Entonces, encontrando uno, encuentro el otro, ¿cierto? De esa forma. ¿Ya? Eso sería con respecto a la fórmula. Faltan unas cuantas más, pero básicamente serían los conceptos que vamos a ocupar para hacer los ejercicios. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera aportar? ¿Que no entendió? Chicos. ¿Se entendió? Estos son los conceptos básicos que tienen que saber para termodinámica, ya para resolver los ejercicios. Más teoría no le entra, igual como verán en su parcial, no, en teoría no le va a entrar mucho. Más, aparte de eso, aquí también hay cómo se los define a las reacciones o a los sistemas según su signo, digamos. Si es exotérmica, endotérmica y eso, ¿ya? Entonces le saco fotos, chicos, se los envío. ¿Una duda con lo que hemos explicado hasta ahorita? La fórmula, algo, para pasar al siguiente punto. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces le saco foto y se los envío. Okay.
Ya, ahorita hemos hablado sobre el calor, la variación de energía interna, ¿no ven? Cuando no hay transferencia de calor y cuando la temperatura es constante, isotérmica, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar sería del trabajo, ¿ya? Del trabajo, que se lo representa con la letra B, ¿no ven? El trabajo, así en palabras sencillas, también definición, seguramente se lo va a dar a su docente, es, es como decir la energía que ocupa un sistema para cambiar a otro, ¿ya? Este valor también puede ser negativo y positivo, ya lo vamos a ir viendo cómo se lo define después, si es térmico, endotérmico, ¿ya? Entonces, para encontrar el trabajo hay dos formas igual, ¿ya? Puede ser como un proceso reversible y como un proceso irreversible. Vamos entonces primero a explicar el proceso irreversible, ¿ya? El proceso irreversible. Al ser un proceso irreversible, o les va a decir que es un proceso irreversible, o simplemente les va a decir es un proceso que ocurre en una sola etapa. Ojo con esa palabrita, con esa frase. En una sola etapa. Es igual como le dijera proceso irreversible. ¿Ok? Y si le dijera eso, van a ocupar la fórmula de trabajo irreversible. W es igual a la presión de oposición, que por lo general es la presión 2, la presión final, ¿ok? Por el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Ya? Esa sería la fórmula del trabajo irreversible. ¿Ya? En un proceso irreversible. Ahora, el trabajo en un proceso reversible. ¿Ya? Ok. No me acordaba la fórmula. Ya, la fórmula del trabajo en un proceso reversible también le va a decir una frase. Es decir, si no le dice reversible, le va a decir en varias etapas, ¿ok? En varias etapas. Y su fórmula, voy a ponerlo mejor así. W irreversible. Cuando igual está reversible, ¿no? W. Proceso reversible, ¿ok? Esto va a ser igual a n RT, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, ¿ok? Esa va a ser la fórmula para sacar el trabajo reversible, ¿ok? Entonces, según lo que les diga, ocupan la fórmula, ya que les estoy explicando, ¿no? Luego, también tenemos la clasificación de las reacciones. Es decir, cuando un proceso, una reacción es exotérmica, una reacción es endotérmica. Así a simple vista su nombre lo dice, ¿no? Reacción exotérmica, es decir, que exo, hacia afuera, ¿no? Es decir, libera calor, ¿ok? Así sencillo, libera calor. Entonces su signo, ojo con el signo, su valor va a ser negativo, ¿ya? Porque ya en estos ejercicios los valores a veces le salen negativos y incluso en algunos ejercicios le dice esta reacción o este proceso del sistema es un valor, trabajo exotérmico y endotérmico, y ustedes ya sabrán por el signo. Valor negativo, libera calor, reacción exotérmica, ¿ok? Y después tenemos
la reacción endotérmica, endo para adentro, ¿no? Absorbe calor, ¿ya? Y su valor, a la inversa del otro, va a ser valor positivo, ¿ok? Eso con respecto a las reacciones. Luego, como les di la fórmula de variación de energía interna, ¿cierto? Variación de energía interna era la siguiente. Delta U es igual a N CB T2 menos T1. Era esta fórmula, ¿no? Ahora, esta fórmula que es parecida, también podemos relacionarla, así como para que se puedan ubicar, ¿no? Con la fórmula, memorizarla o saber dónde lo van a buscar. Hay otra clase de energía que sería, o una magnitud de energía que sería la variación de entalpía, que se lo representa con la letra H, ¿ok? Entonces, delta H va a ser igual, es lo mismo que aquí, Cn es igual a Cp, pero en vez de Cp, es Cp, ¿ya? Es igual a temperatura 1, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ok? Entonces, ahí también pongan atención que si fuera un proceso isotérmico, no solo la variación de energía interna sería cero, sino la entalpía también sería cero, ¿no ven? Entonces, también necesito que comprendan eso también para que cuando les pregunten, así, algunos incluso con algunos datos que no tienen, se esmeran en hallar la entalpía cuando en realidad su valor simplemente es cero. Y es que al principio en el enunciado les decía proceso isotérmico. Si es isotérmico, tanto la variación de energía interna como la entalpía van a ser cero. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Luego, se preguntarán, ¿no? ¿Cuáles son los valores del CP? También para que lo sepan, se los voy a dar. Para los gases monoatómicos, diatómicos y triatómicos, ¿ya? Pero, así como definición sería CB más CP es igual a R, ¿ya? Esa sería la definición. Y para un gas monoatómico, los valores de CP y CB van a ser los siguientes. CB, un monoatómico va a ser 3 medios de un CP, perdón, va a ser igual a 5 medios de R. Y un diatómico va a ser casi lo mismo. Empezaríamos como si fuera CP, va a ser CB. CB va a ser igual a 5 medios de R y CP va a ser 7 medios de R. Ya el triatómico casi no lo van a ver, pero igual se lo voy a poner aquí. Triatómico. Entonces sería CB, 7 medios de R y CP, 9 medios de R. No sé si se ve. ¿Ya? Triatómico, diatómico y monoatómico. ¿Ya? Esos serían los valores de CB para esos distintos gases. Y sería todo con respecto a las fórmulas y las definiciones, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio así aplicando esta fórmula. Le saco foto entonces y le voy a dictar el ejercicio ahorita.
Edwin, una pregunta. ¿Lo puedes mandar después al grupo? Es que mi señal se me corta. La fórmula sí se la voy a enviar toda, se la voy a enviar la pizarra. Son todas las fórmulas que vamos a ocupar en termodinámica. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, ok. Entonces... Ya, solo vamos a hacer un ejercicio que es así complicadito igual, un poquito tiene para entenderle. Vamos a ocupar varias fórmulas igual aquí. Entonces le dicto, el ejercicio dice así. Ya, atentos, solo va a ser uno. Ya después vemos qué hacemos. Ya, le digo entonces 16 gramos de oxígeno, ya, 16 gramos de oxígeno que se encuentra 16 gramos de oxígeno que se encuentra a 25 grados centígrados y 5 atmósferas de presión y 5 atmósferas de presión se expande adiabáticamente en una sola etapa contra una presión final medido a nivel del mar. ¿Ok? Una presión final medido a nivel del mar. Punto. Calcular el trabajo producido y la variación de entalpía. Es lo que nos pide. ¿Ya? ¿Ok? Eso sería entonces el ejercicio. Si se corta el Zoom, lo dejamos, vuelve a ingresar. Solo sería el ejercicio ya. Ya. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, como siempre, ¿no? Datos. Entonces tenemos, nos dice 16 gramos de oxígeno. ¿Okay? Oxígeno. Después nos dice que esos gramos también tienen una temperatura inicial, ¿okay? Que es de 25 grados centígrados. Y una presión inicial también que es de 5 atmósferas. ¿Okay? Luego también nos dice que se expande adiabáticamente. ¿No? Adiabáticamente. Entonces ahí podemos decir que el calor es igual a 0. ¿No ve? Y nos también, ojo, en una etapa. En una sola etapa. Entonces podemos decir ahí proceso irreversible. Irreversible. Proceso irreversible. ¿Ok? Entonces, después nos dice contra una presión 2, una presión final medido a nivel del mar. Entonces, presión 2 y nos dice a nivel del mar. Quiere decir, una atmósfera. ¿Ya? Ya tienen que saber eso igual. Y entonces, lo que nos pide es encontrar el trabajo y la variación de entalpía. Delta H. Eso es lo que nos pide. ¿Ya? Entonces, en base a ese ejercicio, podemos ocupar la fórmula. Entonces, partimos, como siempre le dije, ¿no? La mayoría de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a partir de la primera ley de la termodinámica. A ver, variación de energía interna igual a calor menos trabajo. ¿Ok? Esta es la fórmula. Entonces, si nos dice adiabático, ¿no es? Calor igual a 0. Entonces, si este calor es 0, entonces, como por definición, sé que la variación de energía interna va a ser igual a menos trabajo.
es igual a menos trabajo. Entonces, encontrando variación de energía interna, encuentro el trabajo, o viceversa. Encontrando el trabajo, encuentro variación de energía interna. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es complicado, ¿por qué? Porque primero, eso nos hace, fíjense, se nos hace más fácil ocupar la fórmula de variación de energía interna que la de trabajo. Porque si ocupáramos la de trabajo, fíjense, necesitaríamos... ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ya. Nada, ¿veis, no? Bueno, entonces le decía, fíjense que se nos hace más fácil encontrar el trabajo, no por su fórmula, sino por encontrando variación de energía interna. ¿Por qué? Porque para tener aplicar la fórmula de trabajo, que sería esta, ¿no ven? Trabajo irreversible, es igual a presión de oposición por volumen 2 menos volumen 1. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, en los datos no tengo volumen. Entonces, como que la fórmula no me sirve de mucho, ¿no ven? Para encontrar el trabajo. Pero en cambio, fíjense la otra, que sería la de variación de energía interna. Delta Q. N, CB, T2 menos T1. Fíjense, CB lo puedo tener, ¿no ven? Porque me está hablando de oxígeno y al ser un gas diatómico puedo saber sus valores de CB, ¿no ven? Como que me sirve. También tengo en masa. Esto puedo transformarlo a moles simplemente dividiendo entre el peso molecular del oxígeno, 32. Eso sería entonces 0,5 mol. ¿Lo ven? Entonces, como se me ve más viable, me conviene encontrar el trabajo mediante la variación de energía interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, lo que voy a hacer es una igualdad, aplicando esto. ¿Ya? Voy a despejar de todo eso temperatura 2. Entonces, fíjense, en mi fórmula de variación de energía interna, lo que me falta es T2. T2. Entonces, ¿cómo voy a obtener T2? Ahí está la interrogante. Entonces, variación de energía interna, ¿a qué es igual? A todo esto, ¿no ven? Es igual a N. Un ratito, ya, estábamos entonces, les estaba diciendo que a partir de la energía, la variación de energía interna vamos a encontrar el trabajo, ¿no ven? Entonces, aplicamos en la igualdad de esta fórmula y vamos a reemplazar a lo que corresponde trabajo y a lo que corresponde variación de energía interna. Entonces, variación de energía interna, ¿qué es igual? A moles por CD por temperatura 2 menos temperatura 1. Y esto va a ser igual a menos trabajo, ¿no? Pero el trabajo es irreversible. ¿Y a qué es igual el trabajo irreversible? Es a presión 2 a O, pero es menos, ¿cierto? Menos presión de oposición por volumen 2 menos volumen 1. ¿Ok? A los que quieran ingresar al Sahara, porfa. Ya vamos a terminar el ejercicio. Es un poquito largo, sí, pero es para entenderle. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, como ya hicimos la igualdad, ¿cierto? Pero yo sigo sin tener volumen 2 y volumen 1. Ahora, ¿de dónde voy a obtener, dónde voy a sacar, voy a despejar, digamos, volumen 2 y volumen 1? Voy a despejar eso de la fórmula de cantidad de presión por volumen igual a N, R por T. ¿Ya? Entonces, despejando de esta fórmula volumen, voy a tener de la siguiente manera. NRT dividido entre la presión. ¿Ok?
Entonces, si esta ecuación despejada, yo despejo en volumen 1 y volumen 2, fíjense lo que me va a quedar, ¿ya? Pero antes, tengo que conocer el valor de CB y CP, ¿no ves? Entonces, sería para CP, ya que estamos hablando del oxígeno, CB sería igual a ¿cuánto? 5 medios de R, ¿no ves? Y CP sería 7 medios de R, ¿ya? Entonces, despejando eso ahí, yo tendría de la siguiente manera. N, 5 medios de R por T2 menos T1, ¿no ves? Igual a menos presión de oposición en la presión 2, ojo, y volumen 2. Pero si ocupamos esta definición, esto que despejamos de la ecuación ideal de los gases, yo tendría la siguiente manera. Diría que volumen 2, ojo, volumen 2 es igual a N por R por temperatura 2 dividido entre presión 2, menos volumen 1 de la siguiente, de igual manera, vamos a aplicar esto. Va a ser N, R, temperatura 1, dividido entre presión 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya tengo desglosado todo mi dato. Y fíjense que solo lo que tengo que hacer ahora es despejar T2. Aquí tengo T2, tengo T2. ¿Ya? Entonces, voy a despejar de toda esa ecuación que hice ahorita. Lo que voy a hacer es despejar temperatura 2. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar R, ya que se repiten ambos, ¿ya? Entonces, yo despejando esto, fíjense, N por F va a ser igual a 5 medios No, menos no me digas. 5 medios Por favor, su de micrófono, compañeros, siléncienlo. igual, por favor, los micrófonos. Ya. Después, simplificando presión de oposición en menos presión de oposición, todo esto, yo voy a tener de la siguiente manera. Presión de oposición, ya que es la 2, estos dos se van a simplificar. Fíjense. Presión de oposición con presión 2 se van a simplificar, porque son la misma, ¿ya? Presión 2 y presión de oposición es una atmósfera, entonces se simplifica, ¿ya? Luego entonces voy a tener de la siguiente manera. Esto negativo va a convertir esto a positivo, ¿no es? Menos por menos, más. Y menos por más, menos. Entonces voy a tener N menos NRT2 más presión de oposición por N por R por T1 dividido entre P1. ¿Ya? Ahora, esto voy a volverlo a copiar nomás. N, R, igual a 5 medios de T2 menos 5 medios de T1. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, lo que voy a hacer es simplificar, perdón, factorizar N, R, porque se repiten ambos. ¿Ya? Entonces, factorizando esto voy a tener de la siguiente manera. N, R, T, lo voy a ordenar. ¿Ya? Va a ser igual a la presión de oposición por temperatura 1 dividido entre presión menos temperatura 2. ¿Ok? Ordenándolo quedaría de la siguiente manera. Entonces, como esto está multiplicando y esto igual, pasaría a dividir y esto pasaría a dividir, entonces se van a simplificar, ¿no? Se simplifica. ¿Ok? Se simplifica. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Y para hacerlo más rápido, me va a quedar 5 medios de T2 y menos 5 medios de T1. Y como T2 está restando aquí, va a pasar a sumar. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 5 medios de T2 menos, pasa con más T2. Esto va a ser igual a presión de oposición
por temperatura 1 dividido entre presión 1. Y esto que estaba, fíjense, esto que estaba restando, ¿ven? ¿Se fijan? Esto que estaba sumando, perdón, esto que estaba restando va a pasar a sumar. Más 5 medios de T1. ¿Lo ven? Entonces aquí ya simplemente hago una suma de fracciones. Una suma de fracciones que me va a dar 7 medios de T2. Esto va a ser igual a todo esto. Esto no cambia. Siendo posición por la temperatura 1 dividido entre P1. Más temperatura 2. Más 5 medios de temperatura 1. ¿Ok? Esa sería mi definición. ¿Ya? Y de aquí vamos a despejar. De aquí vamos a despejar temperatura 2. Pero solo que ya no me alcanza el campo. Entonces. ¿Lo ven? Entonces. Temperatura 2. No sé si me alcanza. No se va a ver. ¿Ya? Hasta aquí llegamos. ¿Hasta aquí se entiende? Llegamos hasta el despeje de 7 medios de T2 igual a todo esto. Entonces, temperatura 2, fíjense, va a ser igual a todo esto dividido entre 7 medios. ¿Ya? Esa sería la forma correcta, despejando temperatura 2. ¿Qué, papá lindo? Entonces, le saco foto a esto. Ahí y salió para Alejandro. terminar el ejercicio. Ya, no, como no me alcanzó el campo, ya le saqué foto a la anterior imagen. Entonces, para ocupar esta parte y despejar bien T2, voy a hacerlo en esta partecita. ¿Ya? Entonces, despejando correctamente T2, yo voy a tener esto. Despejando correctamente T2 va a ser igual a la presión de oposición por temperatura 1 entre presión 1 más 5 medidas. No, pero esto es aquí. Temperatura 2 va a ser igual a esto, dividido entre 7 medios. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula recién encuentro temperatura 2. Y fíjense que tenemos todo. Presión de oposición, que es la presión 2. Presión 1 tenemos igual. Tenemos temperatura 1, sí. Temperatura 1 igual. Y después solo se repite el número. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula correcta que vamos a ocupar para encontrar la temperatura 2. Entonces, voy a borrar también esta otra parte, que ya les saqué fotos, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, reemplazando mis datos, fíjense, voy a reemplazar mis datos. Temperatura 2 va a ser igual a presión de oposición, una atmósfera, por temperatura 1. La temperatura, dependiendo de ustedes, si quieren lo trabajan aquí. Fíjense, como no hay ninguna constante, no hay necesidad que ustedes transformen a grados centígrados o a grados Kelvin. Pueden trabajar con los grados que ustedes quieran. En este caso yo voy a trabajar con los grados centígrados. ¿Ok? 25 grados centígrados. Entonces mi temperatura también me va a salir en grados centígrados. ¿Ya? Entonces presión 1, 5 atmósferas. Dividido entre más 5 medios por 25, ¿no ven? Temperatura 25 grados centígrados. Okay. Todo esto dividido entre 7 medios. ¿Cuánto me saldría? Atmósfera con atmósfera se va y grados se suman, grados Kelvin. Esto me saldría, ¿cuánto? ¿Me ayudan con la cálculo? Estoy seguro cuánto me sale.
Pero, ojo, nos tiene que salir la temperatura, nos tiene que salir menor a la temperatura 1. La temperatura 1 tiene que salir menor. Ojo, eso sí es importante. ¿Ya? Ya. Con la calculadora tendría la siguiente manera: 25 más 5 dividido entre 3,5. A mí me saldría 19,28 grados centígrados. No sé si alguien lo puede hacer, ¿le sale eso? A mí me salió eso también. Ya. Entonces, fíjense que nos salió la temperatura menor a la temperatura 1, la temperatura 2 menor a la temperatura 1. Ok, ¿eso por qué? Porque es un trabajo de expansión o un proceso de expansión. Entonces, fíjense, lo que usted tiene que ya más o menos relacionarlo así. Expansión, la temperatura 2 menor que temperatura 1. Compresión, temperatura 2 mayor a la temperatura 1. ¿Por qué ocurre esto? Porque si estamos diciendo que tenemos un recipiente o donde estaban estos 16 gramos de oxígeno, ¿no ves? Estaba ahí, digamos, a 5 atmósferas de presión y a esta temperatura. Entonces, estaba comprimido, ¿no ves? Al expandirse, entonces, ¿qué hizo? Aumentó de volumen, digamos, podemos ponerlo así, ¿ya? Aumentó de volumen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como al haber más volumen, hay menos espacio en el cual las moléculas, hay más espacio en el cual las moléculas se puedan mover, entonces por ende la temperatura va a bajar, porque eso es lo que mide la temperatura, ¿cierto? Lo definimos hace rato, es el grado de movimiento de las moléculas. Entonces, como va a haber más campo que se pueda mover, las moléculas se van a mover a menor velocidad, entonces la temperatura también va a disminuir, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esto: compresión y expansión, para que se puedan verificar que los ejercicios lo están realizando bien. ¿Ya? Eso. Ojo, hasta ahorita no hemos hecho a lo que la pregunta, no hemos respondido a la pregunta que nos hizo el problema. Solo hemos encontrado la temperatura 2. Entonces, ahora recién, fíjense, vamos a encontrar el trabajo y la entalpía. Entonces, se recordarán que teníamos variación de energía interna igual a menos trabajo, ¿cierto? Entonces dijimos que se nos hacía más factible, se nos hacía más viable encontrar primero energía interna y después el trabajo. Entonces, fíjense ahora, ya puedo ocupar mi energía interna, que la fórmula sería esta, ¿no ven? NCB, pero CB ya sé que es 5 medios de R, lo voy a anotar directamente. 5 medios de R por la temperatura 2 menos temperatura. Ya puedo encontrar mi variación de energía interna porque ya tengo temperatura 1 y temperatura 2. ¿Okay? Entonces, reemplazo y así voy a obtener el trabajo. Variación de energía interna va a ser igual a N, 0,5 moles, 0,5 moles por 5 medios por la constante R, que es la que ocupamos en líquidos, ¿ya? La que nos relaciona calorías, que sería 1,987 calorías mol por Kelvin, por menos la temperatura 1 por la temperatura 2. Ojo, aquí sí ya tenemos que trabajar con los grados en Kelvin, ¿ya? Con los grados Kelvin. Entonces aquí tendría 298 y aquí tendría, ¿cuánto? 19,28 más 273,5. Aquí tendría 292,43 y aquí tendría 298,15. ¿Ya?
Entonces creo que no me va a alcanzar el campo. Lo voy a hacer aquí abajo, ¿ya? Va a seguir aquí el paréntesis. Entonces va a ser temperatura 2, 292,43 menos 298,15. Esto grado Kelvin. ¿No ven? Entonces fíjense que mol con mol se va a ir y Kelvin con Kelvin igual, porque esto estaba arriba, ¿no ven? Entonces, y me va a quedar calorías. Esa es la unidad de variación de energía interna. Entonces, ¿cuánto me va a salir ahí? Va a ser 0,5 por 5 por 1,987 y por la resta que salga entre estos dos, ¿no ven? 298. Eso sí, no va a salir, fíjense, un resultado negativo, ya que el valor de temperatura 2 es menor a temperatura 1. Saldría menos 14,2. ¿Está bien eso? ¿Le sale? ¿Está bien? ¿Le salió eso, chicos? ¿Alguien que está haciendo con la hora ahorita? A mí me saldría eso. Sí, me sale lo mismo. Ya, es negativo entonces. Pero fíjense ahora, ese resultado es de variación de energía interna, ¿no? Pero no es el de trabajo. Ahora, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si menos 14,2 es lo que vale variación de energía interna, entonces reemplazamos aquí, ¿no? Es decir, lo reemplazamos. Y vamos a tener entonces que menos 14,2 calorías es igual a menos trabajo. Y como el problema, fíjense, me decía, solo encuentre el trabajo producido. Entonces, como está negativo, yo al multiplicar por menos 1, yo voy a tener el trabajo, ¿cierto? Trabajo igual a 14,2 calorías. Entonces, mi energía es negativa. ¿Qué quiere decir? Fíjense, mi energía es negativa. Quiere decir que es exotérmica, es decir, que libera calor en energía interna, pero en trabajo es positivo, es decir, que es endotérmica, absorbe calor. ¿Ve la diferencia? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No ve? Sí tiene relación en la fórmula para encontrar su valor, pero el resultado nunca es el mismo. Siempre o por el signo o por lo otro varía. No son iguales los resultados. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte, chicos? Faltaría encontrar la entalpía, que también es por fórmula. ¿Ya? ¿Entendió? ¿O alguna duda de este ejercicio? Que parecía sencillo, ¿no? Pocos datos, pero es para desglosarlo, es para entenderlo, ¿ya? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Para que le saque foto y se los envíe. Y falta todavía que encontremos la entalpía. ¿Ya? Ya, a eso ya le saqué foto. Para la entalpía solo vamos a ocupar una fórmula. Ya solo acordémonos que la temperatura es 19,28 grados centígrados y vamos a ocupar solo la fórmula igual de entalpía, que es parecida a la de variación de energía interna. Entonces, por fórmula sabemos que la variación de entalpía es igual a N por Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Okay? ¿Esto cuánto valía? Si no me equivoco, era 292,43. ¿Ya? Entonces, despejando, fíjense, vamos a tener de la siguiente manera. Variación de entalpía, perdón, 0,5 mol por Cp. ¿No ves? Cp, 7 medios
de R. R, ¿cómo ponerlo directamente? Colocarlo. R vale, ya saben, 1,987 calorías mol por Kelvin. Por la temperatura 2, ¿ya? Voy a borrar esta parte igual. Temperatura 2, 292,43 menos 298,15 grados Kelvin. ¿Ves? Mol con mol entonces se va, Kelvin con Kelvin, me va a quedar calorías. Esas son las unidades de entalpía. Entonces me va a salir ¿cuánto? Este valor sí me va a salir, fíjense, negativo. Este sí va a salir negativo, solamente negativo. Menos 298,15 por 1,987 por 7 por 0,5 dividido entre 2. Me saldría menos 19,88 calorías. ¿Ya? Ahora, en entalpía, fíjense, este proceso, ¿qué hace? Absorbe calor, ¿lo ven? Negativo. Perdón, libera calor, ¿ya? Perdón, libera calor. Es negativo, libera calor, ¿ya? Eso sería, entonces, chicos, empezando termodinámica, para que vean cómo son los ejercicios, así, cómo se ocupa la fórmula, se las desglosa. Voy a sacarle entonces esta última parte de este ejercicio, que sería cuando encontramos entalpía. Ya, me esperan un ratito para sacar captura, porfa, chicos. No se vayan.